Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente a nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aquí el pensamiento del día me dice, el alcoholismo es una enfermedad progresiva, pasa por 3 etapas. La del consumidor social, el consumidor problema y el consumidor crónico. Acabamos por caer en los hospitales y en las cárceles. Con el tiempo perdemos nuestros hogares, nuestras familias y el respeto de nosotros mismos. Sí, la adicción es una enfermedad progresiva y solo se tienen 3 alternativas con él: el manicomio, la tumba o la total abstinencia. Elegiré no consumir la primera dosis. Bueno, ya de como nosotros tenemos estudiada la enfermedad, ya habíamos visto que lo que dice aquí, ¿no? Ya habíamos visto lo primero que nos dice. Bueno, lo primero que hay que recalcar es que es una enfermedad, o sea, es un problema de salud, no de comportamiento, que es progresiva, ¿ya? Aquí ya vimos, conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño a las distintas áreas de su vida. La progresividad de la enfermedad, compañeros, aquí me marca, aquí tiene una forma de irla dividiendo, que quién sabe qué tan cierta sea, ¿no? Dice la del consumidor social, el consumidor problema y el consumidor crónico. Y aquí esto me lo marca como distintas etapas de la progresividad de la enfermedad. Pero realmente, si ustedes se acuerdan aquí en el libro de Azul, nos habla de los diferentes tipos de consumo, ¿no? El consumidor, aquí nos dice, pues no lo encuentro, pero no lo marca como etapas en la progresividad de la enfermedad. En el libro nos habla del consumidor moderado, el consumidor excesivo y el verdadero adicto. O sea, no lo marca como que van en la ruta del camino de la progresividad. Y yo estoy de acuerdo con que no son estas etapas de la progresividad, sino diferentes tipos de consumo. Acuérdense que no todo el que consume es adicto, ¿no?
aquí cuando nos habla del consumidor social, tal vez se quiera referir al consumidor moderado, pero la progresividad se puede ver de otra manera. Si aquí medimos el tiempo en que está activa la enfermedad, y acá marcamos el deterioro, quiere decir que esta enfermedad va progresando y conforme avanza el tiempo, avanza el deterioro. El deterioro no solo es en su físico, sino en las distintas áreas de su vida. Ahí podemos recordar la definición más simple de adicto, que es la que hace Martin Mann. Es aquel que su manera de consumir le causa un continuo y progresivo problema en cualquiera de las áreas de su vida. Esta es una descripción continua, porque para cada punto del tiempo aquí nos marca hasta qué grado va aumentando el deterioro. Para cada punto del recorrido aquí nos marca. Hay una descripción discreta que nos marca para algunos puntos en qué consiste el deterioro. Un ejemplo de esa descripción discreta sería la tabla de Jelinek. Esta tabla de Jelinek se refiere a los adictos al alcohol, pero se podría elaborar muy fácilmente una tabla parecida para cualquier tipo de adicción. Aquí, si ustedes recuerdan, aquí no, parece que aquí no viene lo que viene en el cuadro de allá arriba. Para determinado punto se presenta determinado grado de la progresividad. Aquí mismo nos especifican que el orden no siempre es ¿no? Pero sí nos especifican cómo se va presentando distintas características que nos señalan que la enfermedad va progresando, ¿no? Aquí en la última etapa, que es la última barra del cuadro que está allá arriba, nos dicen pérdida de la vida, pero aquí nos habla de muchas etapas: inhibición psicomotora, eso se refiere al daño físico, temblores persistentes, disminución de la tolerancia. Ya les hablé de la tolerancia, que al principio se presenta un aumento, que necesitamos consumir cantidades cada vez mayores para conseguir los mismos efectos que antes conseguíamos con menos. Pero con el tiempo esta tolerancia disminuye, ¿no? Ustedes ya saben, cuando la enfermedad está muy avanzada, pues es muy poco lo que toleramos de consumo antes de llegar a la intoxicación. Esto se ve aquí con referencia al alcohol, por ejemplo, en donde uno se intoxica y se queda tirado varias veces y despiertas y te vuelves a intoxicar, ¿no? Al principio pues tolerabas más, necesitabas que fuera aumentando la cantidad para conseguir los mismos efectos. Aquí nos habla aquí nos dice, por ejemplo, el consumo de productos industriales, ¿no? Cómo llegamos a consumir cada vez cualquier cosa, ¿no? Quitando esto de aquí, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, ahorita aquí nos habla
Esto está escrito por un guatemalteco, de los charamileros, ¿no? El alcohol verde de quemar ligeramente rebajado, el mundo del infierno verde. Ahora se dio la noticia de que está muriendo mucha gente por consumir alcohol adulterado, mucha gente en varias partes del país, ¿no? Eh, bueno, el alcohol del rojo, que es el mejor que hay, ¿verdad? Pero hasta se tomaría uno el alcohol azul o los perfumes, ¿no? Luego dice aquí, la paranoia por consumo, la psicosis maníaco-depresiva, la pseudoparálisis por el consumo. Hay veces que parece que uno está paralizado con los músculos rígidos, la psicosis delirante crónica, la alucinosis aguda. Aquí nos habla de la psicosis de Korsakoff, ¿verdad? Esos son daños, y muchas veces ese daño ya es permanente, ¿no, mijo? Marianela tiene psicosis de Korsakoff, la tiene controlada. Aquí nos dice, padece de una deficiencia de vitamina B, principalmente tiamina y niacina. Ella toma vitamina B constantemente. El delirium tremens, ese se presenta en la supresión, alucinaciones e ilusiones. Y estos son en esta etapa de la progresividad, en esta tabla de la progresividad nos habla del daño físico, pero aquí en la progresividad también hay que considerar como lo que dice aquí, cómo afectamos las distintas áreas de nuestra vida. Y ahí volvemos a recordar la definición de un continuo y progresivo problema en cualquier área de tu vida. Aquí te lo dice, con el tiempo perdemos nuestros hogares, nuestras familias y el respeto a nosotros mismos, ¿no? Así lo expresan ellos, pero los daños en cuanto a nuestra situación vital, ya no orgánicamente, sino a nuestra situación vital, pues también están considerados en la progresividad de la enfermedad. Y luego al final nos habla de lo que nosotros mencionamos diciendo que es una enfermedad terminal, ¿verdad? Que aquí cuando dices terminal, si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final como un internamiento permanente, la cárcel o la muerte. Y aquí nos lo plantea lo mismo de otra manera. El manicomio, la tumba, por la total abstinencia, ¿no? Si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final, ¿verdad? Como un internamiento permanente. Aquí nos menciona el manicomio, la cárcel o la muerte. Ahora, la cárcel no implica que no se consuma, ¿no? Porque en la cárcel pues, la gente sigue consumiendo, ¿no? Entonces, pero sí es previsible en qué va a desencadenar el no poder detener la progresividad de la enfermedad. Entonces, básicamente todo lo que nos dicen aquí ya lo hemos estudiado en la forma en que nosotros estudiamos la enfermedad, ¿verdad? A ver, leyendo un poco de esto, bueno, vamos a darle una repasada. Dice, quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable, esto lo dice en el prólogo. Ayer venía
un compañero que quería entrar aquí, que quería recuperarse, ¿no? La recuperación es por analogía con otro tipo de enfermedades, pero no significa la recuperación respecto a otro tipo de enfermedades, implica que la enfermedad ya no está presente. Y aquí en nuestro estudio acerca de la enfermedad decimos que es incurable, ¿eh? Esta enfermedad es incurable. Eso nos lo explica acá en la página 78. En la página 78 dice, no estamos curados, ¿no? De esa enfermedad no nos vamos a curar, ¿no? Lo que vamos a poder es controlarla. Hay enfermedades que son incurables, pero que pueden ser controladas. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. Nuestra sentencia está expresada en el qué consiste nuestra enfermedad, en cuál es la manifestación de la enfermedad, en el no poder no consumir y en el que esta enfermedad sea progresiva y terminal. Esa es nuestra sentencia, ¿no? Es una sentencia de desahucio y aquí dice lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que no se vayan cumpliendo estas características de que se llegue al fin o de que siga progresando, y depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Acá cuando nos habla del mantenimiento de nuestra condición espiritual, pues muchas veces las palabras no las entendemos y no nos dicen lo que significa. Y lo que significa aquí el mantenimiento de nuestra condición espiritual es saber que no es nuestra voluntad la que se realiza y que estamos de acuerdo con que sea así, ¿verdad? Porque de otra manera surgiría la frustración, y una de las expresiones de nuestra enfermedad es la intolerancia a la frustración. El mantenimiento de nuestra condición espiritual es poder, ante cada circunstancia, ante cada contenido del momento, decir, se hace tu voluntad y no la mía, y que en esto no haya conflicto, ¿verdad? ¿Quién puede decir, sin que le cause conflicto, que lo mejor es que se haga su voluntad y no la nuestra, ¿no? Acá, en el 124, nos dice libertad de selección. Al mirar retrospectivamente, nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Este parrafito nos está diciendo lo mismo que dice aquí, que para el adicto el consumo no es una elección, no es que estemos eligiendo incorrectamente, sino que no podemos elegir el no consumir, entonces no existe tal libertad. Cuando escogimos porque teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre, ¿no? Cuando uno empieza a enterarse de esto y a buscar el cambio necesario para que no se presente la urgente necesidad de consumir, ¿verdad? Es porque teníamos que hacerlo, nos vimos obligados a elegir eso, ¿no? Acá cuando les preguntamos que si vienen por su propia voluntad, porque ya hablamos que hay 3 tipos de ingresos. En ese lugar nomás hay uno, pero en otros lugares hay 3 tipos de ingresos. Espérame tantito. 3 tipos de ingresos: el voluntario, el involuntario y el obligatorio, ¿verdad? Entonces aquí dice, cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, nos vimos obligados a hacerlo, pues porque nos dimos cuenta de que era necesario para resolver nuestro problema de salud.
pero realmente no había la voluntad de hacerlo, ¿no? Ya eso lo hemos preguntado en varias juntas, que quién viene realmente por su voluntad, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión de que no. Sí, mijo, ¿qué querías decir? Hola, tengo la situación en que tengo que estar aquí en Alcohólicos Anónimos y base a lo que es una propuesta que se me hace notoria el entendimiento de saber que en las facultades de un hombre o mujer es el sostenimiento de una relación que se llama rehabilitación. Me da la idea de saber que en un núcleo que se llama sociedad o familia se encuentra la destinación a una persona que se llama adicto, ¿no? Llego al entendimiento de que en un núcleo familiar se encuentra una persona indicada que debe ser la adecuada para decir que no puede controlar sus emociones y que esto acarrea que debe de estar en un alcoholismo, en una drogadicción. Y debe de ser comprendido que así eres, en realidad estás destinado para hacer esto y es un beneficio para ti. Lo que la mayoría de las personas saben que ellos no lo pueden hacer y no lo hacen. Y recae entre la duda de decir, ok, el entendimiento es de saber que yo soy de esa manera porque en realidad fui escogido y fui deseado de la manera más bien para ese núcleo familiar, que ahora entiendo de la manera que es un privilegio ser alcohólico, drogadicto y traer la rehabilitación aquí, pero en realidad es una manifestación que ahí mismo dice en la literatura que no podemos dejar de, o sea que es un destino, o sea ya es una marca, un camino, una atadura, un enredo que solamente mediante una oración, una meditación y en el núcleo de alcoholismo o de religión puedo estar diciendo que el día de hoy estoy apto para estar aquí. A ver, ahí hay varias cosas, hijo. No es estar en Alcohólicos Anónimos, es estar utilizando una comunidad de crecimiento y de transformación espiritual. No es estar en un lugar, es estar utilizando eso como una ayuda, pero el trabajo está en ti. Ahora, el núcleo familiar no tiene nada que ver con tu problema. Tu problema es tuyo. El núcleo familiar no tiene nada que ver con tu problema. No hay culpables de nada, ¿verdad? No es una predestinación que tú no puedas no consumir. Es algo que puedes superar si cambias y eliminas el origen de ese no poder no consumir. Si eliminas la negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Y eso lo eliminas cambiando tú y cambiando la concepción de lo que tienes, de cómo es realmente la realidad, que es lo que le llaman espiritualidad. Entonces, no es una sentencia, no es una predestinación, ¿no? Es no poder no consumir, pero precisamente el control de esa enfermedad te va a dar la posibilidad de que sí puedas no consumir. O sea, como quien decir que uno es, muchos dicen que uno es la oveja negra de la familia. Entonces, aquí digo, si hay una familia que esté de la cantidad
No, la familia no tiene nada que ver contigo. Este problema es tuyo. Sí, a lo que voy, o sea, es mío. Sí, la oveja negra, cuando hablan de la oveja negra, están involucrando ahí un problema de comportamiento. No están hablando de un problema de salud, ¿no? Haz de cuenta que si en una familia hubiera un tuberculoso que se la pasa tosiendo, le dijeran que es la oveja negra de la familia porque no puede dejar de toser. O sea que si hay un drogadicto en una familia, en una otra, ¿cómo se le llamaría eso? Drogadictos, no junten la familia con el individuo, hijo. Todos tenemos familias, pero las familias no tienen nada que ver en eso. Esa es una situación tuya, no de tu familia. Oye, hazte cuenta que en realidad yo estoy aquí. Ajá. ¿En dónde estás? Aquí en una mesa que es sabiduría, que es espiritualismo y que es un beneficio para estar el día de hoy adquiriendo lo que se llama la espiritualidad, recreada mediante una total y involucrada abstinencia. Estás tratando de cambiar tú para lograr la abstinencia total, para lograr que no se dé el inicio del consumo, para lograr dejarte de negar a vivir las emociones que inconscientemente te niegas a vivir. Y eso se hace ya no dejando que tus emociones sean producto de lo que juzgas tú como bueno o malo, sino que la emoción esa la eliminas, la emoción de tu juicio lo eliminas con la confianza que tienes en el que determina lo que vives. Y el que determina lo que vives tú, tienes la certeza de que siempre está determinando lo mejor para ti. O sea, es salirte del mundo condicionado de todo lo que conoces. Hay que vaciar la mente, dice. Tú me hablaste de espiritualismo y de espiritualidad. Esas son palabras. Hay que entender lo que significa. Dice en el apéndice 2, nadie tiene por qué tener problemas con estos temas, no le vamos a poner nombre. Lo que se necesita es una mente vacía, vaciar la mente de todo lo que traes cargando en ella, de todo lo que tú crees que era. No era así, aunque la gente, el exterior, siga creyendo que las cosas sean así, tú tienes que darte cuenta de que no era así. Eso es, de esa forma podríamos entender cuál es la utilidad de lo que agrupan con la palabra espiritualidad, ¿verdad? De que nada era como tú creías. Y la gente de allá afuera va a seguir estando mal por creer que así son las cosas, pero su malestar no se va a manifestar en el consumo de las sustancias como en nosotros, mijo. Y nosotros, más que por lograr un beneficio, estamos aquí por la necesidad de atender nuestro problema, de darle tratamiento a nuestro problema de salud. Yo estoy aquí por ser drogadicto y alcohólico. Tú estás aquí porque necesitas, siendo adicto, que la enfermedad esté en remisión, poder lograr la abstinencia completa. Adicto vas a ser todo el tiempo, ¿verdad? Pero vas a tener esa enfermedad que se llama adicción, cuyo síntoma es el consumo, pero va a estar en remisión, no va a estar presente el síntoma. Acá, en lo que leímos, nos muestran una de las salidas. Dice aquí, la abstinencia completa, y es lo que nos dice también la literatura en el capítulo de la opinión del médico. Ahí usted me dijo que adicto va a ser todo el tiempo. Todo el tiempo.
Lo que pasa es que vas a tener tu enfermedad controlada. Aquí yo le vengo diciendo que es lo que está diciendo usted, que es un camino, o sea, un camino que debe de conseguir. Un cambio que debes lograr. Un camino, un bienestar. Lograr estar bien, hijo. Independiente. Que tú... ¿Usted está diciendo que eso es todo el tiempo? Usted me está diciendo que es todo el tiempo. ¿Cómo todo el tiempo? ¿Qué es todo el tiempo? Usted está diciendo que es para toda la vida. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es para toda la vida? La enfermedad. Sí, la enfermedad. La enfermedad es incurable. Entonces es un beneficio. Es una necesidad, hijo, darle tratamiento a tu enfermedad. Sí, hijo. Sí, papi, buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy un adicto. Gracias. Fíjate, Padrino, por ejemplo, esa parte en donde ahorita se menciona, como lo menciona el tratamiento, decía que precisamente para eso es esta lectura, ¿no? No para corregirla, pero sí para ir estudiándola. Esa parte creo que ya la hemos tocado, en donde de alguna manera del tiempo y el deterioro, Sí. la línea del aumento, Sí. yo creo que la parte de la literatura la marca como en 3 etapas, que muchas de las veces para que esa No, esta literatura, no, estas no son etapas, fue lo primero que dijimos. No se pasa de ser consumidor moderado a adicto. Sí, no, yo creo que más bien lo que nos quiere dar a entender. Acá la literatura, aquí lo dice de una forma, aquí dice tipos de consumidores, recordando que no todo el que consume es adicto. Y nos dice existe el consumidor moderado, el consumidor excesivo y el verdadero adicto, mijo. Sí. No son partes de la etapa, no son etapas de la progresividad como lo marca aquí la lectura. La lectura sí es para ver si está correcto lo que está diciendo aquí, mijo. Es para realmente entenderlo. Sí, claro, precisamente eso voy para ti. Nomás espérame. Esa parte, así como lo marca la literatura. ¿A cuál literatura te refieres? El pensamiento del día, porque por ahí empezaste. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta de que de alguna manera el libro azul nos lo viene marcando de una manera completamente diferente. Porque aquí en esta, si nosotros nos quedamos con todo esta, nos vamos a quedar muy por debajo o muy por encima de lo que en realidad es la enfermedad de la adicción. Ahorita tú acabas de mencionar esa parte en donde es progresiva, ahí marca una manera de cómo se podría entender más fácilmente que es progresiva, pero para no confundirnos, el que es adicto, ¿no? O sea, yo he podido escuchar testimonios. Sí, aquí, yo la primera vez que me intoxiqué, aquí lo dice. Una vez, no es por llegar a la intoxicación la primera vez que consumiste, mijo. Es lo que define, aquí lo hemos estudiado ya también, dice aquí, aquí lo que buscamos es el tratamiento, que consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de consumidores, los consumidores moderados y los consumidores excesivos, ¿no? Hay otro tipo que le llaman consumidores de situación. Dice, es la causa que lo ocasiona y la forma en que se consume. Sí, todo eso, sí. A mí me queda muy claro todo eso. Aquí la cuestión es podernos dar cuenta, por ejemplo, es lo que yo te digo, yo he podido escuchar testimonios de adictos, porque a lo mejor creen que son adictos, ¿no? A lo mejor ni lo son. Sí, ¿verdad? De que dicen, yo nunca he podido beber una copa sin llegar a la intoxicación. Hay otro tipo de testimonios donde dicen, yo empecé bebiendo esto y terminé bebiendo aquello. Bueno, y yo era mi opinión, porque yo también me considero adicto. Yo mi punto de vista, como a mí me ha tocado vivirlo, yo tuve que pasar por un tipo de aumento de consumo y de deterioro. No, de aumento de consumo no, la progresividad no es aumento de consumo.
es aumento del deterioro. Ajá. Y ahora quiero ir un poquito más allá, porque el hecho de que uno deje de beber no quiere decir que ya está uno sanado en ese sentido. No, la enfermedad. Porque la enfermedad no es el consumo. La enfermedad es incurable. Porque con eso, para que quede más claro, la enfermedad no es el consumo. El consumo es el síntoma. El consumo es el síntoma. La enfermedad, esté uno bebiendo en actividad o no esté uno en actividad, esta enfermedad sigue avanzando. Mas, sin embargo, hay una suspensión diaria que dice el libro. Sí. No, pero la enfermedad no sigue avanzando, mijo. ¿Cómo? No, la enfermedad no sigue avanzando. Si estás en remisión, la enfermedad no sigue avanzando en cuanto, considerando que el avance mide el deterioro en tu organismo, el deterioro en tu organismo y en las áreas de tu vida. Si tú no estás en esto metido tratando de practicarlo, todos estos principios de la comunidad, la enfermedad va a avanzar. Ah, no, pues si no estás aquí, no vas a poder. Y no me estoy refiriendo al consumo. No va a poder ni estar el no consumo. Y te digo, pero no me refiero al consumo. No. O sea, llega esa parte del síndrome de la borrachera seca. Hay un libro. No es un libro, hijo. Bueno, como se llama Miguel Real, te digo porque de alguna u otra manera, por la gracia de Dios el día de hoy, porque yo también tomo en cuenta eso. Para mí, a mí en lo personal, es un testimonio lo que quiero decir ahorita. Para mí en lo personal, el hecho de que no esté consumiendo es un regalo de Dios, un regalo de la vida. Para mí, todo mi testimonio, en lo que yo te puedo decir aquí. O sea, porque yo muchas de las veces, y digo, quería regresarme, pero yo no, ahí donde dice esa parte de, donde tuvimos que elegir, o lo que parecía una elección, que no era una elección, sino que las circunstancias me orillaron a tomar esta decisión. Ya la necesidad de salir de esa situación, hijo. No era una libertad real. No. Ingresamos al tratamiento porque nos vimos obligados por la necesidad de no seguir con nuestra enfermedad. Fíjate, ahorita ya tiene cierto tiempecito muy corto. En remisión temprana yo estoy, mas sin embargo sí logro darme cuenta que si yo no asisto a la reunión de crecimiento espiritual, asistir a lo que ya sabemos que es asistir, o sea, mi participación en lo que hay, de una manera productiva y donde pueda encontrar una salida. No asistir, no participar, cambiar. Exactamente. Cambiar tú. Sí, no encontré la palabra ahorita. Toda esa parte, si yo no estoy en eso, voy a seguir enfermo. O sea, la enfermedad es incurable, pero llegará, ¿cómo me explico? No puede haber una sanación si no hay práctica. Es a lo que voy. No, el tratamiento, no importa si no bebo. el tratamiento es constante. ¿El tratamiento en qué consiste? En ir logrando lo necesario para que vaya siendo tú diferente. Lo dice el capítulo 4. Dice el capítulo 4. Estar condenado a una muerte por adicción, que es lo mismo que seguir siendo igual, que es lo mismo que seguir reaccionando a la vida como hemos reaccionado. ¿Cómo reaccionamos a la vida? Consumiendo, que es lo mismo que seguir desadaptados de la vida, esperando que la vida se adapte a nosotros, ¿verdad? Pretendiendo fugarnos de la realidad, ¿no? Eso es lo que vas a cambiar, que ya no sigas siendo así. Sí, esa es parte es parte del mantenimiento. De los resultados que debes obtener para que la remisión se mantenga, mijo. Entonces lo que dice mi compañero, creo yo poder estar de acuerdo, pues si es una bendición, padrino. Si es una bendición. Es un beneficio. Es un beneficio el poder haber vivido esto para el día de hoy poder, y eso también ya lo hemos visto, para poder encontrar algo que nos acerque a él. Pero el beneficio no debe de estar en no consumir. No, en el cambio. En el cambio que tienes, que te permite bien estar con la vida. Padrino. No depender de las circunstancias para estar bien o estar mal. Padrino, un testimonio de beneficio a su bienestar. Pues estar bien con la vida, tener la libertad de estar bien. Tú puedes ser tu propio salvador o tu propio verdugo.
La aceptación de lo que es, hijo. Con un sí de corazón. Ahí está. La aceptación de lo que es, o sea, es un beneficio. Está bien, así. Es una necesidad. Sí. Ahí está. Es una necesidad. Ahí está. Así. ¿Cuál fue? ¿Qué? Así está bien, padrino, así. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Pero no es algo que Dios te regale. Es algo que al tomar cuenta y saber lo que es Dios, hijo, se obtiene naturalmente. Dios siempre ha puesto eso a nuestra disposición. Nada más que nosotros no teníamos ningún contacto con esas cosas. Acá traigo un papel que dice, ¿de dónde sale? Oh, que la canción continúa. Ya cálmate, hijo. ¿De dónde sale la palabra Dios? Dios es un término de la lengua prákrita, hablada hace 4000 años en la India. En la literatura védica lo encontrarás como Dios, D-H-I-O-S, o Dios, término que significa iluminación. Cuando se empezó a usar ese término en el lenguaje religioso, todo el mundo se refería a un estado de conciencia, no a un gigante invisible que vive allá arriba. Con el paso del tiempo, esa comprensión se fue deteriorando y así surgió la idolatría teísta, donde ese Dios es lo mismo que un ídolo, que un becerro. Acuérdense cuando Moisés le dijo que no idolatraran otras cosas. Pero el entender que Dios se está expresando en ti, ¿verdad? Que el universo eres tú, ¿no? que se está expresando temporalmente en ti, ¿verdad? Él dice, si nos manteníamos cerca de Él, ¿verdad? No verlo como algo ajeno, no verlo como alguien que te va a dar algo. O sea, resultado de lo que tú comprendes de cuál es tu relación con Dios, la vida una, eterna. O sea, es mucho conocimiento el que tienes que adquirir. Y no conceptual, sino vivencial. Y no continuar con las ideas que traes de fuera. A eso me refiero cuando hablo de mente vacía. Tú estás buscando luego, acabas de llegar, y estás buscando luego en tu archivo qué es, a qué nos estamos refiriendo. Yo ahí nada más estoy estipulando que Dios se manifiesta mediante la meditación, la oración, el sentimiento, el pensamiento y el agradecimiento. No. La oración es otra cosa, la meditación es otra cosa, sentimiento es otra cosa, agradecimiento es otra cosa. Son cosas separadas. Ya estamos en un dilema donde la concentración es mutua, o sea, el compartimiento es la bendición de Dios en el sentimiento de conciencia. La conciencia que usted trae es la que me ofrece el día de hoy para rehabilitación, en consentirme, en estar en Alcohólicos y estar No estás en Alcohólicos. en alcoholismo. No. Puedo decir que estoy en Júpiter, entonces. Pues tal vez ya estés. Es que estoy ahora agradeciéndole por su bienestar, padrino. No, dijo, pues vamos a centrarnos cada quien en nuestro problema. Oye, padrino, entonces, a ver, ahí esa parte donde nos quedamos ahorita, esa parte de la progresividad, tú ahorita mencionabas, ya sabemos que el consumo es solamente un síntoma. Si tú no estás en una remisión a través de la práctica, y lo único que se ha podido encontrar y que ha resultado más efecto en todas las personas que padecemos este tipo de enfermedad, a sustancias psicoactivas,
estoy nombrando una adicción en la cual ¿cómo lo puedo decir? La mayoría de los que estamos... Un problema común, dice el enunciado. Y luego no vuelvo a las palabras. Esa parte, si uno no está en la práctica a través del desarrollo de la comunidad, no quiere decir que no avance, sigue avanzando. No. Si no estás en la práctica, no se va a poder dar ni la remisión, mijo. Es que hay unos términos en los cuales... Lo que necesitamos es la remisión porque se elimine la causa por la cual consumimos. Eliminándose la causa, por lógica, no va a llegar la otra parte, que es lo que se busca aquí en la casa de psicoterapia. Es lo que se busca con cualquier tipo de tratamiento. Pero si no se está, aunque se esté sin beber, por un periodo... Si no estás eliminando la causa... Claro, si no se está eliminando la causa, no va a poder durar la remisión, hijo. Es a lo que me refería yo con la parte que nos leíste, donde no era una verdadera libertad. Entonces, hasta que no se sienta realmente esa necesidad de cambiar para eliminar la causa que no te lleve al consumo, esta parte sigue avanzando. Ahí tenemos al más acerca del alcoholismo, al que se aventó 30 años o 25 años, que era quitarte los negocios, todos esos poetas. Sí, hijo, sí. ¿No? Mira, vamos a terminar de leer esto. Cuando escogimos porque era conveniente, primero es cuando nos damos cuenta cuando escogimos indebidamente, no era libertad. No teníamos la capacidad de elegir el no consumir. Cuando escogimos porque teníamos que hacerlo, muchas veces es la puerta de entrada aquí, tuvimos que, ya nos acorraló todo. ¿Ah? Tampoco era una selección libre, nos vimos forzados. Pero esto nos inició en la dirección aceptada. Cuando escogimos porque era conveniente, o sea, ya cuando te das cuenta que es conveniente este cambio, y no solo por el hecho de que vas a poder no consumir, sino que eso va a ser resultado de que veas la vida buena, de que entiendas que todo suceso es una ayuda y de que siempre pasa lo correcto, de que te hagas responsable de tu propio bienestar, mijo. Porque era conveniente, empezamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, quiere decir aceptar lo que hablábamos acá del mantenimiento de la condición espiritual, aceptar que se hace su voluntad y no la nuestra, ¿no, hijo? Y decirlo sinceramente, hijo, porque muchas veces no podemos... ¿Nemesio? Sí, por lo menos con Nemesio. Esa es la llamada. Estoy en acuerdo contigo, padre. Todo eso, o sea, no hay controversias aquí. Para yo poder entender todo lo que tú me estás regalando, debo de venir con una remisión. Con una derrota total, lo acabo de decir, porque ya la vida me había acorralado. Ya la situación que yo estaba me estaba acorralando, me acorraló a todo. Pero para yo poder entender lo que tú me estás revelando, pues efectivamente debo de dar un cambio a mi vida, debo de tratar de empezar a dar un cambio. Lo que dijiste hace un rato, los síntomas, pues ya no va creciendo, porque a través de estar yo en una junta de alcohólicos o una junta de terapéutica, me está ayudando a retener a una retención diaria. Pero si yo vengo de cuerpo presente y mente ausente, pues no van a obtener nada. No van a obtener nada, es por lo que digo yo que sí se detiene la enfermedad. Tú lo acabas de decir con el asmático, mientras no esté, o el tuberculoso, si no está tomando medicinas, pues sigue avanzando la enfermedad. Pero si está constantemente tomando su medicina, que para mí, un adicto como yo, estar recibiendo una terapia de este tipo, pues es una medicina y es una suspensión diaria a la que yo le estoy dando de valor a mi enfermedad. La medicina es lograr el cambio, ¿no?
Acá nos dice en el capítulo 4, seguir siendo como somos o vivir ahora, cuando dicen vivir sobre una base espiritual, realmente lo que me está diciendo, porque con esas palabras me puedo confundir, lograr un cambio que me permita no producir las emociones que inconscientemente me niegue yo a vivir. A ver, vamos a tratar de buscar aquí algunas cosas. ¿Cómo vamos a lograr ese cambio? Por ejemplo, vamos a leer varias cosas. En lugar de preguntarte qué es lo que quiero de la vida, una pregunta más poderosa es ¿qué quiere de mí la vida? ¿Verdad? Es un cambio de en lugar de buscar de afuera para adentro, buscar de adentro para afuera. Entender que dando es como recibimos, hijo. Dando es como recibimos, entender cuál es nuestro propósito. Dice acá esta cosa. Dice, hay un pequeño paso entre la palabra ser y la experiencia del ser. El ser es la vida una, eterna. O sea, nosotros creemos que somos entes separados. Esa es una ilusión, hijo. Es una mentira. Acá tenemos, estar sintonizado con lo que hay significa estar en una relación de no resistencia interior, de no ponerme a lo que ocurre, de no considerar, de no ponerle etiquetas a lo que ocurre como bueno o malo. Significa no etiquetarlo mentalmente como bueno o malo, sino dejar que sea como es. Esto no quiere decir que ya no puedes actuar para introducir cambios en tu vida. Al contrario, cuando la base de tus actos es la sintonía interna con el momento presente, tus actos adquieren más poder gracias a la inteligencia de la vida misma. Aquí. Y eso lo dicen, lo mismo lo dicen muchos autores. Ya vimos la diferencia entre espiritualidad y religión, ¿verdad? Dice aquí, tú no estás en el universo, tú eres el universo, una parte intrínseca del mismo. En última instancia no eres una persona, sino un punto de encuentro donde el universo se está volviendo consciente de sí mismo. Aquí dice, la aceptación de la hora. Cuando te rindes a lo que es, cuando lo aceptas y estás plenamente presente, el pasado ya no tiene ningún poder. Entonces se abre el reino del ser, que había quedado oscurecido por la mente. De repente surge una gran quietud dentro de ti, la sensación de una paz insondable, y en esa paz hay una gran alegría, y dentro de esa alegría hay amor, y en su núcleo más interno está lo sagrado, lo inconmensurable, eso que no puede ser nombrado. La causa primaria de la infelicidad nunca es la situación o las circunstancias o los contenidos del momento, sino tus pensamientos sobre los contenidos del momento. Ahora vas a dejar de etiquetar los contenidos del momento porque tienes la confianza en el que determina esos contenidos del momento. Eso me hace recordar cuál es el objeto, el secreto de tu serenidad, tu cooperación absoluta con lo inevitable, la oración de la serenidad. Permíteme, ¿cómo dice, hijo? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar. Sí. Si se presenta una situación y no la puedes cambiar, pues lo que te conviene es aceptarla. Si puedes cambiarla, cámbiala, hijo. Pero si no, la tienes que aceptar. Y esa aceptación evita que se produzca la emoción que te lleve a ti a la necesidad de consumir. Aquí nos dice el ego y el pecado original. El ego no es más que eso, la identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento, principalmente. Si es que hay algo de realidad en el concepto del mal, realidad que es relativa y no absoluta, su definición sería la misma, identificación total con la forma. O sea, identificarte
es creer que tú eres lo mismo. Nos podemos identificar en muchos tipos de identificación, con tu físico, con tus pensamientos, con tus funciones, con tu familia, etcétera. Dice aquí, las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales, el resultado es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unidad intrínseca con todo lo demás y también con la fuente. Este estado de olvido es el pecado original. Acá cuando les leo lo de la campana, dice que despierten de su olvido, dice, y también con la fuente. Este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño. ¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos? Cuando creemos que estamos separados de Dios y que estamos separados unos de otros, que estamos separados del todo. Entonces, Alcohólicos Anónimos, la literatura esta que está aquí, es un punto de entrada, pero hay que ir profundizando, hay que ir clarificando y haciendo más explícito lo que aquí solo nos indica, ¿verdad? Las palabras siempre son indicadores. Lo importante es llegar a aquello que están indicando. Acá nos dice el ego, ¿verdad? Dice, tenemos que deshacernos del ego o nos mata. Pero la palabra ego tiene, por lo común, un significado muy limitado. Ese güey es muy ego, se creen más que los demás. Eso no es. Ego quiere decir falso yo, identificarte con lo que no eres. El ego surge cuando sus sentidos del ser, de yo soy, que es conciencia sin forma, se enreda con la forma. Este es el significado de la identificación. Eso es el olvido del ser, el error primordial, la ilusión de la separación absoluta que convierte la realidad en una pesadilla. Acá me dice, cuando aceptas profundamente este momento tal como es, tome la forma que tome, estás sereno, estás en paz. Si cómo estás tú, en cuanto a tu estado emocional, depende del contenido del momento, entonces no eres libre, ¿verdad? Estás a merced del mundo, de los contenidos del momento, de los convencionalismos. Dice acá, nuestro ser, durante miles de años la humanidad se ha dejado poseer cada vez por la mente, sin poder reconocer que esa entidad poseedora no es nuestro ser. Aquí dice, surge mucho sufrimiento, mucha infelicidad, cuando crees que es verdad cada pensamiento que se te pasa por la cabeza. Las situaciones no te hacen infeliz, pueden causarte dolor físico, pero no te hacen infeliz. Tus pensamientos te hacen infeliz, tus interpretaciones, las historias que te cuentas te hacen infeliz. Los pensamientos que estoy pensando ahora mismo me hacen infeliz. Cuando te das cuenta de este hecho, rompes tu identificación inconsciente con dichos pensamientos. Aquí me dice, la culpa, el arrepentimiento, el resentimiento, la tristeza y cualquier forma contraria al perdón es causada por un exceso de pasado y una falta de presente. Aquí me dice, el final de la ilusión, eso es todo lo que es la muerte. Es dolorosa solo en la medida en que usted se aferre a la ilusión, ¿no? La muerte es el estado en que sales del engaño que hemos vivido al identificarnos con nuestro cuerpo. El ego no es malo, sencillamente es inconsciente, y cuando nos damos a la tarea de observarlo, comenzamos a trascenderlo. Dices, yo quiero conocerme a mí mismo. Tú eres el yo, tú eres el conocimiento, tú eres la conciencia, para lo que todo es conocido. Y eso no puede conocerse a sí mismo, eso es sí mismo. No hay nada que saber más allá de esto, y sin embargo, todo conocimiento surge de ello.
El yo no puede convertirse en un objeto de conocimiento, de conciencia, de modo que no puedes convertirte en un objeto de conocimiento para ti mismo. Por eso mismo ha surgido la ilusión de la identidad egótica, porque mentalmente has hecho de ti mismo un objeto. Eso soy yo, dices, y empiezas a tener una relación contigo mismo y te cuentas tu historia a ti mismo y a los demás. Tú eres el universo, expresándose a sí mismo como un humano por un corto tiempo. Somos una expresión dice, cada momento de nuestra vida es una expresión de la realidad viva de Dios. La fe en Dios es un mal sustituto, ¿verdad? Acá nos dice, cuando te quejas, te haces una víctima de la situación. Cambia la situación o acéptala. Todo lo demás es una locura. Acabo de leer el falso yo. Ajá. Bueno, el falso yo me dice que yo estoy bien, que yo voy trabajando bien, pero eso me lo compro yo nada más, porque en realidad la gente del exterior que no me debe de interesar, pues dice que ando mal, o sea, no ha cambiado nada. No, acá otro de los principios es que, no, que sea más importante para nosotros estar de acuerdo con nosotros mismos que con los demás, ¿no? Nosotros, eso lo hemos visto varias juntas, les he preguntado, ¿qué les pega más? ¿Que alguien esté en desacuerdo con ustedes mismos o ustedes estar en desacuerdo con nosotros mismos? Nosotros durante nuestra vida estuvimos muy en desacuerdo con nosotros mismos, pero sin embargo nos sigue pegando más que alguien esté en desacuerdo con nosotros mismos que a que nosotros estemos en desacuerdo con nosotros mismos. Nosotros debemos buscar estar de acuerdo con nosotros mismos. Pero entra la duda, entra la incertidumbre, porque digo, ¿a poco sí? O sea, ya me lo digo yo mismo, ¿a poco sí ya eres tu aceptación? ¿A poco sí ya cambiaste? El cambio es gradual y siempre hay para crecimiento, ¿no, hijo? Pero es innegable que Pero la literatura, o sea, hay para crecimiento y hay para seguirle. Sí. Pero él me sigue diciendo que entre más sé, no sé nada. Sí, es que aquí no es cuestión de conocimiento, sino que es cuestión de cambiar realmente, ¿no? Tu emoción te dice más que tu mente, ¿no? La mente te puede decir estás bien. La mente sigue bailando. La mente te puede decir estás bien. Es que la mente ya no va a tener el poder que tenía sobre nosotros, hijo. La mente te puede decir estás bien, pero tu emoción, lo que tú sientes, es lo que te dice cómo estás. Es el bienestar, hijo. Porque realmente, o sea, en la casa hay un pequeño problema con una de las hijas. Yo he tratado de llevar bien las cosas, de hacer bien las cosas, pero sale a reducir, desde ella sale a reducir algo que le molesta de mí. Ahorita yo he optado por no dirigir palabras, no decir nada, porque cada que hablamos llegamos a un choque. Pero ¿qué es lo que a mí me dice o qué es lo que yo pongo en práctica? Pues ya, como tú lo acabas de decir, ya no hacerle caso a la gente, o sea, de que la gente te esté diciendo pues, que crees toda aceptación, pero no has hecho nada por cambiar, no has hecho nada por... Sí, no, el querer controlar la vida de otra persona, lo único que nos manifiesta es lo fuera de control que está nuestra vida, hijo. Nosotros no podemos decirle a los demás cómo vivan, hijo. Ajá. Ni los demás pueden decirnos a nosotros. Oye, padrino, esa parte, por ejemplo, mira, es lo que se está tocando ahorita. Yo el día de hoy, a través del hecho de poder considerar que soy un ser espiritual, viviendo una experiencia humana, lo que tú acabas de decir, y vengo del otro lado, de donde primero pensé que era un ser humano viviendo algo espiritual, bueno, ni siquiera me lo imaginaba. Bueno, vengo de ahí en el aspecto emocional. Dice la literatura que un conjunto nuevo de pensamientos, emociones y actitudes que empezaron a guiar sus vidas. Ya me está hablando de alguien que está intentando hacer un cambio. No, ya no se están hablando del cambio, de los resultados, mijo.
de los resultados. Eso lo dice en el capítulo 2, hay una solución. En el capítulo 2, ¿cuál es la solución? ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Verdad? Aquí en el capítulo 2, no, aquí nos lo dice en el capítulo 2. Y quitemos las palabras esas de personalidad y todo eso. Aquí en el capítulo 2 hay una solución. Dice aquí, el hecho grandioso es este y nada más. Y aquí le pone un nombre a ese cambio. El nombre no importa, lo que importa es el cambio. Aquí el nombre que le pone experiencias espirituales profundas y efectivas. Pero ese es el nombre. Lo que importa es que haya revolucionado toda nuestra actitud, que él haya cambiado completamente toda nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo. El hecho central es actualmente la certeza de que Él ha entrado en nuestros corazones en una forma ciertamente milagrosa, ha empezado a realizar por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Esto te lo expresan de otra manera acá. Otra vez le da el mismo nombre. A los que logran salir, dice, el médico le dijo, tiene usted la mente de un adicto crónico. En los casos que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Nuestro amigo se sintió como si las puertas del infierno se hubiesen cerrado con estruendo tras él. Preguntó al médico, ¿no hay una excepción? Sí, él no los había visto, pero sí hay gente que logra tener en control su enfermedad. Sí, dice aquí, las ha habido en tiempos remotos, aquí y allá, de vez en cuando, algunos, vamos a quitarle el nombre, han tenido la naturaleza de enormes desplazamientos y de ajustes emocionales. Desechadas las ideas, emociones y actitudes que dirigieron su vida, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dirigir su vida. Ese es el cambio que buscamos. Ahí en esa partecita también por ejemplo, aquí nos has hablado que tenemos que alcanzar esa parte de poder actuar con el destino controlado. Estar en el mundo sabiendo que no te de yo a lo que voy, en esta interactuación que hay entre la parte humana y la parte espiritual no, de lo que soy la esencia. No hay interactuación. No, hay interactuación con gente que no está metida en esto. Ajá. No entre tu parte humana y tu parte, no. Hay interactuación con gente, nosotros nos hemos tenido que asomar a esto por necesidad. Hay mucha gente que no se asoma a estas cosas. Porque a lo mejor no lo necesita. Lo necesitan, todo el mundo lo necesita. O a lo mejor no le causa un conflicto, o cree que no le causa un conflicto. Sí, todo el mundo necesitaría eso. Todo el mundo necesitaría eso. Yo, por ejemplo, te digo esto porque, mira, de alguna manera, ahorita estábamos hablando de eso, ¿no? De estar en el proceso del cambio, que va a ser gradual y es interminable. Sabiendo y tomando en cuenta que la parte de la esencia, pues esa siempre va a estar. Lo que cambia es el estuche, ¿no? O sea, lo que está dentro no cambia nunca. Más sin embargo, si necesitamos, es donde dice ahí, necesitamos llevar esto a todos nuestros asuntos. Porque, por ejemplo, yo para mí ahorita en el punto en el que yo me encuentro, y reconociéndolo, yo no dejo de sentir molestia por algunas cosas, ¿eh? A ver, aquí dice. Ni tampoco dejo de sentir a veces incertidumbre por otras, o a veces inconformidad por cosas que se me presentan y que creo que no son buenas. La vida en cuanto a sus contenidos es incertidumbre. Lo que debemos lograr es estar cómodos con la incertidumbre. Acá, creo que es acá, dice, la fe tiene que operar en y a través de nosotros las 24 horas del día. Vamos a quitar la fe, la confianza. O sea, sin importar lo que esté sucediendo, confiando en que es lo correcto, mijo. ¿Por qué en el momento no se deja de sentir eso? Pues porque todavía no logras el cambio, mijo.
todavía no logras la libertad. No es por eso esa parte. Sí, hijo. Pero tú me lo dijiste de otra manera. Sencillo pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debía acudir, Dios que preside sobre todos nosotros. Ahora, esto no se puede leer literalmente. Acudir es ir, no, sino tener en cuenta que Él es el que está determinando que ocurra. Y si tú a través de tu pensamiento, de las etiquetas que pones a lo que ocurre, estás determinando la emoción que vives, hijo. Entonces dejar de poner esas etiquetas, porque el pensar fragmenta. Tenemos el momento, el eterno presente, que es por donde se despliega todo el contenido de tu vida. Lo único que permanece constante es el único momento que hay. Sí, y por aquí va a pasar todo el contenido de tu vida. Pero tú cuando estás juzgando con tu pensamiento, estás viendo solo lo que está ahorita como contenido de la vida. Y no estás viendo la concatenación que va a haber entre por qué son las cosas y para qué son las cosas. ¿Sí, mijo? Es llegar a esa confianza. Oye, reflexiones te hablan de la esperanza. Oye, reflexiones te hablan de la esperanza. Oye, reflexiones nos habla de la esperanza. Y yo creo que eso es algo en lo que uno como con ese activo para toda la gente, ahorita me lo acabas de dejar claro. Esto es algo que es un curso que es obligatorio para todos, ¿no? Por ahí decía mi hermano Ricardo, aquí la cuestión es a la hora que la vida te permite y te da la oportunidad de empezarlo a hacer, ¿no? Porque en realidad es la vida la que te orilla, o sea, nomás es una elección, que consumas, seas adicto a sustancias o no. Entonces yo creo que esa parte de lo que tú nos hablas, tengo ahí esa duda, padrino. La fe es certeza y no desafío. La fe es confianza y no desafío. En esa parte de la esperanza, va de la mano de la certeza, la esperanza es parte de... No. O esa parte. Vamos a ver la esperanza, amigo. Nosotros tenemos lo contrario por naturaleza, las expectativas mórbidas, ¿no, hijo? Sí. Es lo contrario de la esperanza. Aquí vamos a ver esto. También como un análisis que hace la oración de San Francisco, que dice, bueno, empieza con algo que está bien. Compara el sereno y sencillo esplendor de un capullo de rosa con las tensiones de tu vida. La rosa tiene un don que tú no posees. Está totalmente satisfecha de ser ella misma. No ha sido programada desde su nacimiento como tú para estar insatisfecha contigo mismo. Por eso no tiene la menor necesidad de ser otra cosa más que lo que es. Por eso posee la gracia natural y la ausencia de conflicto interior que entre los humanos solo se encuentra en los niños pequeños. Acá dice, ¿qué es la esperanza sino un sentimiento de optimismo? Un pensamiento que nos dice que las cosas mejorarán. Pero ese mejorar no lo vamos a calificar nosotros, sino que vamos a tener la certeza de que mejorarán. La calificación de lo que es mejor ya vimos que no vamos a poner etiquetas. Dice, pedimos fuerza para dar esperanza. La esperanza es la conciencia. Cuando decimos esta frase, pedimos fuerzas para dar esperanza a quien está desesperado y también a nosotros mismos, pues en presencia de una visión esperanzada, la desesperación y el sufrimiento no retendrán nuestra atención, ¿no? Cualquier situación es pasajera. La esperanza es algo que ya está dado por un hecho. Sí. Ya es un hecho lo que yo debo de decir. Que las cosas van a estar. Las cosas están mejorando, ¿no? Que están mejorando. Sí, hijo. Porque para eso estoy viviendo los hechos que estoy viviendo. Ajá. Sí, hijo. A ver, vamos a ver. El presente eterno
es el espacio en que se despliega la totalidad de tu vida, el único factor que se mantiene constante. Es el espacio que ocupan los contenidos. Y ese espacio es único, es el ahora. Y eso lo conocemos mucho por Eckhart Tolle, que tiene el poder del ahora. Pero este Eckhart Tolle estudió todo lo demás, hijo. Estudió el budismo, estudió todo. Luego dice, si te resistes a lo que sucede, o sea, si no aceptas lo que sucede, y la aceptación no es algo mental, la resistencia es emocional. Estás a merced de lo que sucede y el mundo, o sea, lo que sucede, determinará tu felicidad o tu infelicidad. La división de la vida en pasado, presente y futuro es obra de la mente y en definitiva es ilusoria. Pasado y futuro son formas, pensamientos, abstracciones mentales. El pasado solo puede ser recordado ahora. Lo que recuerdas es un suceso que tuvo lugar en el ahora y lo recuerdas ahora. El futuro cuando llega es una hora, de modo que lo único que es real, lo único que llega a tener existencia es el ahora. Ve más allá del bien y del mal, absteniéndote de etiquetar mentalmente las cosas, de considerarlas buenas o malas. Claro que esta manera viciosa o enferma de tratar con los contenidos de la vida, pues lo tenemos programado, amigo. Es difícil salir de esa programación. Dice allá Azul, la excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todo condicionamiento. Sí, no, eso lo dice otra cosa, lo dice otro libro, amigo. Lo dice este libro de aquí. Nadie quiere curarse. Venimos aquí dejando otras ocupaciones acá. Preguntarle a cualquier psicólogo, psicoterapeuta, director o consejero de los problemas de la mente. Dice aquí, es un hecho bien conocido que los que acuden no lo hacen para ser curados, solo quieren aliviar los síntomas. Pero nosotros lo que queremos es eliminar la causa, ¿no? Demostrar que han hecho un esfuerzo al al estar haciendo esto, aprender algún truco para usarlo ellos mismos después, dejar sentado que no tienen remedio. Hay gente que quiere dejar sentado que no tiene remedio. Aquí los hemos tenido muchos, hijos. Es el mismo ego, ¿no, Padrino? ¿Ah? Sí, no, hay gente que se empeña en que no tiene remedio. Luego dice aquí, la excepción es la persona que realmente quiere curarse a toda costa, quiere la liberación total, el desprendimiento total, la libertad total de todo condicionamiento y está dispuesta a pasar por todo y pagar el precio necesario para llegar a ese estado. Dice, también de esta situación es verdad que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Donde no hay identificación no hay apego, una de las grandes fuentes de sufrimiento. La vida siempre es ahora. Los momentos pasados o futuros solamente existen cuando los recordamos o imaginándolos, trayéndolos a la mente en el único momento que existe. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en el que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario, ¿verdad? Y no hablamos de grandes sufrimientos, hablamos, por ejemplo, de los estados mentales a los que tú te estás refiriendo cuando calificas el contenido del momento y me dices que no puedes todavía dejar de hacerlo y que eso te produce un cierto malestar, mijo. ¿Ah? Acá me dice, soy la vida, yo y la vida somos uno, no puede ser de otra manera. Entonces, ¿cómo podría perder mi vida? ¿Cómo podría perder algo que no poseo? ¿Cómo podría perder algo que yo soy?
es imposible. Entonces aquí es donde hay que distinguir entre la vida y la situación vital, dijo. La vida no es la serie de cosas que vives. La vida es el espacio que ocupan las cosas que vives, hijo. Luego acá dice, cuando te bañas piensas en el desayuno. Cuando desayunas piensas en el trabajo. En el trabajo piensas en la salida. Saliendo piensas en llegar a casa. Estando en casa piensas en el día de mañana. Hoy no has estado presente. Hoy no has vivido el ahora. Te estás perdiendo la vida misma. Ahorita vamos a ver algo de fe, pero antes vamos a ver esto. Si pierdes el momento presente, pierdes tu cita con la vida. Esto es lo mismo que les acabo de leer. Si pierdes el momento presente, pierdes tu cita con la vida. Es lo mismo que lo acabo de leer. Esto lo dice Eckhart Tolle, esto lo dice Thich Nhat Hanh, un monje budista tibetano, hijo. La vida es una aventura, no un viaje organizado. Y muchos creemos que es un viaje organizado, ¿no? Dice en nuestro libro, son víctimas de la ilusión de que pueden arrancarle satisfacciones a la vida si lo hacen bien. Y no es así, mi hijo. Es una aventura. Hablábamos de la incertidumbre, mi hijo. Pero si esa incertidumbre, en cuanto a lo específico, va respaldada por la confianza, entonces tú te sientes cómodo con la incertidumbre, hijo. El pasado y el futuro no tienen realidad propia, lo mismo que la luna no tiene luz propia, sino que puede solamente reflejar la luz del sol. Así el pasado y el futuro son solo pálidos reflejos de la luz, el poder y la realidad del presente eterno. Su realidad es prestada de la hora. El eterno presente es el espacio dentro del que se despliega tu vida. Es el único factor que permanece constante. La presencia que determina la calidad de tu conciencia, el grado de presencia que tengas. Por tanto, el único lugar donde puede ocurrir el verdadero cambio es en el ahora. Los seres humanos están destinados a evolucionar hasta convertirse en seres conscientes. Y todos somos llevados al camino de nuestra evolución, hijo. Es lo que llamamos crecimiento espiritual, hijo. Sí. Acá nos dicen, un monje budista me dijo una vez, todo lo que he aprendido en los 20 años que llevo de monje, puedo resumirlo en una frase. Lo que surge se desvanece. Eso es lo que sé. Lo que quería decir, por supuesto, era esto. He aprendido a no ofrecer resistencia a lo que es. He aprendido a dejar ser al momento presente y a aceptar la naturaleza impermanente de todas las cosas y condiciones. Así he encontrado la paz. El estrés es estar aquí, pero queriendo estar allá. Ahorita que hablaba de necio, de estar de cuerpo presente y mente ausente, ¿no? El don de la escucha. Ahorita vimos una violación del don de la escucha, ¿verdad? Ese don de la escucha tiene mucho que ver con lo de la mente vacía. En nuestra literatura la llaman mente abierta. Dice acá, la verdadera escucha, dice aquí, pero la verdadera escucha es un don escaso. Generalmente, la mayor parte de la atención de la persona está consumida por su pensamiento. En el mejor de los casos, puede estar evaluando tus palabras
o preparando la siguiente frase que va a decir, o puede que no esté escuchando en absoluto, perdida en sus propios pensamientos. Eso se presenta aquí todo el tiempo, mijo. Nuestra incapacidad para escuchar, sí, a eso me refiero. Oye, padrino, ese estado disfuncional que padecemos la mayoría de las personas, bueno, que yo padezco. La humanidad completa es esa parte también es a través de la programación, padrino, o es un estado disfuncional con el cual todos traemos, o es algo que se crea. A ver, vamos a leerlo acá. Nuestra herencia disfuncional, dice aquí, si entendemos de manera más profunda las religiones y las tradiciones espirituales antiguas de la humanidad, encontramos que debajo de las diferencias aparentes hay dos principios fundamentales en los cuales convergen prácticamente todas, si bien las palabras utilizadas para expresar ese principio son diferentes. Todas apuntan hacia una doble verdad fundamental. La primera parte de esa verdad es el reconocimiento que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Son quizás algunas de las enseñanzas centrales del hinduismo las que más se acercan a ver esta disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. La denominan Maya, el velo de la ilusión. Ramana Maharshi, uno de los grandes sabios de la India, afirma claramente que la mente es Maya. El budismo utiliza términos diferentes. Para Buda, la mente humana en su estado mental genera dukkha, vocablo que puede traducirse como sufrimiento, descontento o simple desdicha. La ve como una característica de la condición humana. A donde quiera que vamos, en cualquier cosa que hacemos, dice Buda, tropezamos con dukkha, que termina manifestándose en todas las situaciones tarde o temprano. Según las enseñanzas originales, el estado colectivo normal de la humanidad es el de pecado original. La palabra pecado ha sido mal comprendida y mal interpretado. Traducida literalmente del griego antiguo, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, pecar significa errar en el blanco, como el arquero que no clava la flecha en la diana. Por consiguiente, significa no dar en el blanco de la existencia humana. Significa vivir torpe y ciegamente sufriendo y causando sufrimiento. Así, una vez despojado de su bagaje cultural y de las interpretaciones erróneas, el término apunta a una disfunción inherente a la condición humana. Ahora vamos a ver cuál es el mayor logro de la humanidad. Los logros de la humanidad son impresionantes e innegables. Hemos creado obras sublimes en la música, la literatura, la pintura, la escultura y la arquitectura y la escultura. En épocas recientes la ciencia y la tecnología han provocado cambios radicales para nuestra forma de vida y nos han permitido hacer y crear cosas que habrían parecido prodigiosas hace 200 años. No hay duda de que la mente humana es enorme, sin embargo, esa misma inteligencia está tocada de locura. La ciencia y la tecnología han amplificado el impacto destructivo ejercido por la disfunción de la mente sobre el planeta. Acá nos dice después, esa es la primera parte de la verdad, dice, y nos dice, el mayor logro de la humanidad es reconocer este estado de disfunción o locura. Y luego la siguiente historia, la siguiente verdad, dice la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales antiguas existe la noción común de que el estado normal de nuestra mente está marcada por un defecto fundamental. Sin embargo, de esta noción sobre la naturaleza de la condición humana, las malas noticias, se deriva una segunda noción, la buena nueva de una posible transformación radical de la conciencia humana. En las enseñanzas del hinduismo y también en ocasiones del budismo, esa transformación se conoce como iluminación. En las enseñanzas de Jesús,
es la salvación, y en el budismo es el final del sufrimiento. Otros términos empleados para describir esta transformación son los de liberación y despertar, ¿no? Entonces, sí es posible salir de ese estado, de esa condición de disfunción o de locura, amigo, mediante la salvación, pero hay que entender qué significa esto de la salvación, ¿no? Yo no soy pensamientos, emociones, percepciones y experiencias. Yo no soy el contenido de mi vida, yo soy vida. Yo soy el espacio en el que ocurren todas las cosas, yo soy conciencia, yo soy el ahora, yo soy. Dice, etiquetar el contenido del momento. Observa cómo tu mente le pone una etiqueta y cómo ese proceso de etiquetar, ese continuo juicio, crea dolor e infelicidad. O sea, automáticamente se está presentando un contenido en nuestra vida y automáticamente lo etiquetamos como que no debería de ser o como que está mal que sea, ¿no? Dice, y eso es lo que produce nuestra infelicidad, la etiqueta que le pusimos, no al contenido que vivimos. Padrino, entonces aquí como bien decir, yo veo que en realidad esto me está sirviendo, debo de agradecer el día de hoy. Debemos de agradecer siempre, no nomás el día de hoy. Te agradezco el día de hoy. Bueno, y siempre tenemos que agradecer. Por ahí dice que en donde ponemos nuestra atención, en lo que se está dando o en lo que no se está dando. Si lo pones en lo que se está dando, en lo que hay, surge la gratitud. Si lo pones en lo que no está, surge la frustración. Para nosotros hay algo muy obvio que se está dando, el que estemos ahorita sin consumir, que no estemos intoxicados, ¿no? ¿Qué cree que me pasó? Ahorita que inicié esa emoción que es de agradecimiento, me vino algo como el suplemento de una gracia y me sentí... Sí, pues la palabra gracia tiene algo que ver con gratitud. Libre de la mente, en el momento en que dejas de juzgar y aceptas lo que eres libre de la mente. Dice, yo no soy la voz en mi cabeza. Cuando escuches una voz en tu cabeza, escúchala imparcialmente, es decir, no juzgues. Pronto te darás cuenta de esto, la voz está ahí y yo estoy aquí, observándola. Esta comprensión. Pero esa voz va tan unida que creemos que somos nosotros, mijo. Dice, esta comprensión yo soy, esta sensación de tu propia presencia, no es un pensamiento, surge más allá de la mente. Ir más allá del pensamiento. Pensar no es más que un minúsculo aspecto de la totalidad de la conciencia, de la totalidad de lo que usted es. Nada existe aisladamente. Es lo que te decía de por qué vemos solo el contenido al momento, pero no está aislado, está encadenado con otras cosas. No hay acontecimientos al azar, ni eventos o cosas que existan por y para sí mismo, aisladamente. Los átomos que constituyen su cuerpo fueron forjados en algún momento en las estrellas. Esto es literal, esto es científico. Y las causas del más pequeño suceso son prácticamente infinitas y están relacionadas con el todo de manera incomprensible. Si usted quisiera seguir el rastro a la causa de cualquier suceso, tendría que remontarse hasta el comienzo mismo de la creación. El cosmos no es caótico. La misma palabra cosmos significa orden, pero este no es un orden que la mente humana pueda comprender nunca, aunque a veces puede tener atisbos de él. La sabiduría del mundo para Dios es pura tontería. La sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios, dice la Biblia. ¿Cuál es la sabiduría de este mundo? El movimiento del pensamiento y el significado que se define exclusivamente por el pensamiento. Pensar aísla una situación o evento, lo separa
de las causas y las consecuencias. Y lo llama bueno o malo, como si tuviera una existencia separada. A través de la excesiva confianza en el pensamiento, la realidad se vuelve fragmentada. Esta fragmentación es una ilusión, pero parece muy real, mientras usted esté atrapado en ella, y sin embargo el universo es un todo indivisible en el cual todo está interconectado, en el cual nada existe de manera aislada. La más profunda interconexión de las cosas y eventos implica que los niveles mentales de bueno y malo son ilusorios en última instancia, implican siempre una perspectiva limitada y por lo tanto son verdaderos solo relativa y temporalmente. Trascender el pensamiento. Entonces usted ya no deriva su identidad, su sentido de quién es, de la corriente incesante del pensamiento que en la antigua conciencia se consideraba que era su propio ser. Qué liberación darse cuenta de que la voz de mi cabeza no es lo que yo soy. ¿Quién soy yo entonces? El que ve eso, la conciencia que es anterior al pensamiento, el espacio en el cual ocurre el pensamiento o la emoción o percepción sensorial. La causa de la infelicidad, la causa primaria de la infelicidad no es nunca la situación, sino sus pensamientos sobre ella, las etiquetas que le ponen. Orden superior no hecho por el hombre. A ver, el ego es la mente no observada. Uno no despierta espiritualmente hasta que cesa el nombrar compulsivo e inconsciente, por lo menos hasta que se hace consciente de él, y así es capaz de observarlo a medida que ocurre. Es a través de este constante nombrar como el ego permanece fijo como la mente no observada. En cuanto cesa, e incluso cuando usted se hace consciente de él, se forma un espacio interior y usted ya no es presa de la mente. La mente está más cómoda en lo planeado por el pensamiento. La mente está más cómoda en un parque con jardines porque ha sido planeada por medio del pensamiento. No ha crecido orgánicamente. Hay aquí un orden que la mente puede entender. En el bosque hay un orden incomprensible que para la mente parece caos. Está más allá de las categorías mentales de bueno y malo. No puede entenderlo por medio del pensamiento, pero puede sentirlo cuando suelta el pensamiento, se queda quieto, alerta y no trata de entender o explicar. Solo entonces puede ser consciente de la sacralidad del bosque. En cuanto sienta que esta armonía oculta, esta sacralidad, se da cuenta de que no está separado de ella y que cuando se da cuenta de eso se convierte en un participante consciente de ella. De esta forma la naturaleza puede ayudarlo a realinearse con la totalidad de la vida. Cuando penetramos en un bosque que no ha sido transformado por el hombre, nuestra mente pensante ve solo desorden y caos en torno a nosotros. No puede, y aquí no, esto de bosque y todo pueden sustituirlo por contenidos de la vida, por lo que vamos viviendo. Dice, no puede siquiera diferenciar entre vida bien y muerte mal, ya que por todas partes de la nueva vida surge de la materia en pudrición, o sea, de algo que tú consideras malo, surge algo bueno, mijo. En pudrición y decadencia. Solo si somos suficientemente silenciosos mentalmente, interiormente, y el ruido del pensamiento disminuye, podemos llegar a hacernos conscientes, a darnos cuenta de que ahí hay una armonía oculta, una sacralidad, un orden superior en el cual todo tiene su lugar perfecto y no podría ser diferente de como es. Percibir sin interpretar. Cuando percibimos sin interpretamos o etiquetar mentalmente, lo cual significa sin añadir pensamiento a nuestras percepciones, podemos sentir incluso la conexión más profunda por debajo de nuestra percepción de cosas que en apariencia no tienen un vínculo.
En el fondo está la conciencia, en el primer plano está la voz. Fíjese si puede atrapar, es decir, notar la voz en la cabeza. Son los pensamientos. Nótenlo ahí en la cabeza, pero no. Yo soy el espacio que está ocupando esos pensamientos, pero yo no soy esos pensamientos. Dice, quizás en el mismo momento en que se queja de algo y reconózcala como lo que es la voz del ego, nada más que un patrón mental condicionado, un pensamiento siempre. Que note esa voz, se dará cuenta también de que usted no es la voz, sino el que es consciente de ella. De hecho, usted es la conciencia que es consciente de la voz. En el fondo está la conciencia, en el primer plano está la voz, el que piensa. De esta forma usted se está liberando del ego, de la mente no observada. Es como en una pintura. Tú tienes un lienzo blanco y en diferentes planos van apareciendo las figuras que pones. Y el lugar que ocupan esas figuras o eso que pones allí es el fondo, mijo. Eso es lo que somos nosotros. ¿Levantaste la mano, hijo? Tengo aquí algo que significa Dios. Agradecerle, pero he reunido todo lo que he escuchado. Y se dice aquí que el pensamiento lo tiene que estimular y decir que en una sola palabra se puede expresar todo lo que en realidad he escuchado el día de hoy y salga de ahí en una expresión continua, que es bienestar. Esa es la sensación que te ha provocado, tal vez, mijo, lo que has escuchado. Bueno, a ver, ya de este autor ya leímos algo. Ahora vamos a ver el otro autor. Allí. Por ejemplo, Janet Fox. Vamos a leer Pecado, el pecado original. El pecado es una sensación de estar separados de Dios y es la tragedia mayor de la experiencia humana. Eso me lo han dicho ahorita de muchas formas. Por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. Es una sensación de una existencia exclusivamente personal, aislada, egótica, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu. Y como todos somos uno con el gran todo, del cual somos parte, espiritualmente una parte, se sigue que somos uno con todos los hombres, precisamente porque en Él vivimos y nos movemos y somos todos en un sentido absoluto, somos esencialmente uno, ¿no? A ver, ahora vamos a buscar. Creo que esto ya lo vi. Esto que acaba de decir este autor, lo dice este otro. El ego no es más que eso, la identificación con la forma. Identificación total con la forma, las formas físicas. El resultado es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unicidad con todo lo demás y también con la fuente. Este estado de olvido es el pecado original. Lo mismo que nos dicen ahorita, el estado de disfunción de la mente humana, de la mayoría de la mente, ¿no? El olvido de que somos, de que no estamos separados. Dicen la espiritualidad es caminar con Dios en lugar de caminar solos, ¿no? Y eso, olvidándonos de las palabras y de los conceptos, pues produce una sensación muy distinta, hijo.
sabiendo que Él está contigo en todo, hijo. Acá, por ejemplo, fe, dice, aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, nada temeré, pues tú estás conmigo. El rey David. La fe, el miedo llamó a la puerta, la fe abrió y no había nada. Miedo y fe. Los seres humanos tenemos un problema del que derivan todos los subproblemas. Este problema único es la creencia de que estamos separados de Dios. A partir de ese sentimiento de estar separados, creamos todos nuestros miedos que alimentan la duda. ¿Tendrías miedo si supieras, sin lugar a Dios, que Dios es tu yo real? ¿Tendrías miedo si supieras que Dios se expresa como tú y que nunca puedes estar separado de Él? Evidentemente, el miedo sería imposible. La fe es el pájaro que canta cuando aún no ha amanecido. Que donde haya duda ponga fe. Para que la fe, certeza, elimine la duda, se debe tomar en cuenta la diferencia entre lo que crees y lo que sabes. Bueno, entonces lo que hemos dicho, pues, regresando a esta forma un poco más sencilla, habiendo profundizado un poquito, podemos ver esto. ¿Cuál era la causa de nuestro consumo? Estar desadaptado de la vida. ¿Qué implica eso? Estar esperando a que la vida se adapte a nosotros. Aquí en el número 1, de como lo ve Bill, nos dice, creíamos que las condiciones, las circunstancias, nos impulsaban a consumir, y cuando tratamos de corregir esas condiciones y nos encontramos que no podíamos hacerlo a nuestra satisfacción, nuestra manera de consumir se hizo incontrolable. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones cualquiera que éstas fueran. Acá dice, porque estábamos en plena fuga de la realidad, porque teníamos una franca deficiencia mental, nuestros cuerpos también estaban enfermos. Aquí se refiere a la compulsión física o alergia orgánica. Y aquí nos dice que esta enfermedad, alguna vez nos decían que si esto es una enfermedad, que por qué no se cura con alguna pastilla o algo así, o lo que decía Nemesio ahorita de la medicina, ¿no? De la medicina para tu enfermedad. Dice, desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral, así le están llamando a todo esto, es de apremiante importancia para el adicto, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Las normas ultramodernas y el enfoque científico que aplicamos a todo pueden ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. No es el Silver, dijo. Sí, por eso esto no lo trata uno con... Si tú vas con un médico, el médico te manda para cama, ¿no? Luego te dice, no, algunos decía, al Nemesio lo mandaron para acá. Dice, acerca de nuestra comunidad, creemos en nosotros mismos, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. Aquí dice, cuando han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, ya han perdido la confianza en las cosas, en ellos mismos, en las cosas humanas y en ellos mismos. Sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. Entonces eso te lleva otra vez a iniciar el consumo. Dice, en casi todos los casos, sus ideales, y la palabra ideales tiene también varios significados, ¿no? Tienen que cimentarse en un poder más grande que ellos, si es que han de rehacer sus vidas.
No pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que le produce inmediatamente el apurar unas cuantas dosis. Esa inquietud, esa irritabilidad y ese descontento lo hemos visto aquí por la experiencia de los compañeros, muchas veces porque se está dando esto o porque no se está dando esto. Cuando ya pasa lo contrario, cuando ya está dando lo que antes, por no darse, te tenía inquieto, irritable y descontento, de todos modos tú sigues inquieto, irritable y descontento, ¿no? O al revés. Dicen, a menos que la persona pueda experimentar un cambio completo, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Dice, lo que les repetimos aquí, de esta enfermedad nadie sana siendo el mismo, ¿no? Una vez que ha ocurrido el cambio, la misma persona que parecía condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, descubre que fácilmente, o sea que ya no se presenta su necesidad del consumo, su urgencia por el consumo. Luego dice, uno piensa que se necesita la intervención de algo más aparte del poder humano para que se produzca el cambio psíquico esencial, ¿no? O sea, no está en nuestra identificación como seres humanos, sino como seres espirituales viviendo una experiencia humana, lo que va a producir ese cambio que necesitamos. Aquí dice la clasificación de los adictos, ¿no? Dice, la opinión entre los médicos parece ser que la mayoría de los adictos crónicos, en nuestra tabla de la alcoholomanía, hay una etapa que dice crónica. Fase crónica. Acá dicen, no tienen remedio. ¿Cuál es la solución? Y aquí ya es cuando empiezan a comentar las experiencias, ¿no? Y aquí nos narra la visita de Evi, ¿verdad? Y le dijo, veamos de qué se trata, le preguntó Bill. Y le dijo, me miró a la cara con sencillez y sonriendo me contestó, tengo religión, una relación con ese poder, ¿no? Y acá más adelante nos dice, me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado nueva tierra. Entonces, ¿qué habrá vislumbrado Jung? Que si se tiene un verdadero despertar del alma o de la mente, el contacto sentimental apasionado profundo me daría fuerza, me daría una energía superior a la necesidad de la sustancia y de cualquier otra cosa. Me daría cierta paz, cierta plenitud. Me siento algo pleno, relativamente pleno, como para no necesitar depender o huir. Imagínate a alguien que encuentra sus raíces pasionales profundas y reales para las cuales nació, que echa raíces como un árbol verdaderamente grande en la superficie de la tierra, un árbol que resiste los vientos de la moda, de lo que cambia, un árbol que resiste las presiones del qué dirán, un árbol que no tiene miedo de estar solo en la noche estrellada y no requiere de ninguna dosis. Creo que la visión de Carl Gustav Jung fue esa, darnos esa fuerza pasional íntima, intensa, no solo veleidosa y pasajera, como una emoción cualquiera, como un enamoramiento cualquiera, sino como algo radical, como una auténtica iluminación religiosa, un auténtico despertar. Dice, sigue entonces aquella enseñanza de que necesitamos iluminarnos, despertar, darnos cuenta de que las cosas no son como nosotros hemos creído siempre, no solo para luchar contra las sustancias, sino para todos los males de la mente. Esto lo escribe otro psiquiatra. ¿Alguien quiere compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.